Un cordial saludo a todos los televidentes de Canal 8 Conecta y a todos los fans de este programa, eh, Parroquia, Comunidad de Comunidades. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio en que en esta ocasión nos encontramos en un lugar muy bonito, al aire libre, un lugar que no es muy agradable para muchos, pero que es la realidad que nos espera, será nuestra morada final, que es el Camposanto. Estamos hoy originando desde el cementerio parroquial y queremos pues aprovechar la ocasión también de la liturgia para sacar el mejor provecho a estos lugares, que se vuelvan no tanto de miedo, sino un tanto pedagógicos también para todos y cada uno de nosotros, los cristianos, los creyentes, y creyentes o no creyentes igual. Aquí vendremos a terminar, tendremos la morada final. Entonces, vamos a compartir en esta ocasión el Evangelio del próximo domingo, en que celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. Estamos llegando a la recta final del tiempo pascual. Ya son días contados y cada uno que pasa vamos mermándole a esos días. Y recordemos que se viene una serie de solemnidades en la liturgia, comenzando con la próxima, que es la Ascensión. A los 8 días tendremos la solemnidad de Pentecostés. A los 8 días siguientes tendremos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y luego tendremos la solemnidad del Corpus Christi. Y luego tendremos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, se viene una serie de semanas con una liturgia muy solemne, donde la liturgia nos va llevando y por este itinerario hacia el encuentro con ese misterio de la fe, que no es otro que el misterio pascual de Cristo, pero con cada escena, momentos que van marcando y nos van ayudando, porque la finalidad de la liturgia se define como el ejercicio del sacerdocio de Cristo, y como tal entonces la liturgia tiene que ser un itinerario para celebrar a Cristo, que es la gran fiesta. Entonces, sean bienvenidos a este espacio de Parroquia, Comunidad de Comunidades. El espacio ahora entonces para el texto del Evangelio que escucharemos el domingo próximo está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20, es ya la conclusión del Evangelio de Marcos. Y dice así: En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben algún veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. En este Evangelio, que es ya el epílogo o el final del Evangelio de Marcos, escuchamos la ascensión del Señor. Sabemos que el Señor una vez salió de la tumba. Aquí nosotros vemos muchas tumbas vacías, porque están desocupadas. Y cuando Cristo resucitó, la tumba quedó vacía. Cristo retomó la vida y volvió a vivir. Y durante algún tiempo se estuvo apareciendo a los discípulos en el lago, en el cenáculo, a los discípulos que iban caminando por la aldea de Maús. En fin, Jesús, después de salir y levantarse triunfante de la tumba, estuvo acompañando a los discípulos y animándolos para que pudieran fundar su obra que él quería, la iglesia, para poder así extender el reino de Dios, instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso, hoy ya en el marco de esta liturgia de la ascensión, vemos que Cristo asciende al cielo, es decir, sube
ascensión es subir al cielo por méritos propios, como es el caso de Jesús. Jesús se levanta y se despide de los discípulos que lo ven partir, lo ven que en el monte emprende el vuelo hacia la eternidad y desde allí no lo volvieron a ver más. Es muy interesante esta solemnidad en la liturgia porque simplemente es ver el Jesús terreno que sufre la pasión, que muere, que es enterrado, pero que resucita. Y que resucitado acompaña a su iglesia y a sus discípulos para que continúen su obra, para que no se desanimen y tengan como esa seguridad de que Él los está acompañando. Y por eso se deja ver de algunas personas, entre ellas María Magdalena, los discípulos y algunas personas más, algunos discípulos de los discípulos que pudieron tener esta experiencia. Después vamos a encontrar varios testimonios, como el caso de Pablo en su conversión, que se encuentra con el resucitado en el camino de Damasco. Pero más allá de eso, es saber que Cristo una vez ascendió al cielo, ya no nos queda sino esperar su segunda venida. Y entonces entendemos el contexto que nosotros estamos mirando aquí. Todo esto lleno de tumbas, de muertos será, otras tumbas vacías. Simplemente porque estamos esperando, tanto nosotros los vivos como los muertos, estamos esperando igualmente la venida del Señor, su segunda venida. Lo que la Biblia nos dice, la parusía, o sea, la segunda venida del Señor, que ya no vendrá en carne, ya no vendrá como un humano como nosotros, porque ya vino. Ahora vendrá revestido de gloria y majestad. ¿Y para qué? Para ser juez de vivos y muertos. Esta solemnidad de la ascensión nos lleva a eso, a saber que ya Él se fue y que cuando venga es a hacer el juicio. Pero, ¿qué consuelo nos da a nosotros el Evangelio? Saber que debemos estar preparados. ¿Y por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Dijo, es que a usted no le toca saber ni el día ni la hora. Eso no lo sabe nadie. Solamente mi Padre y aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. De tal manera que no podemos jugar a los adivinos, sino simplemente mirar que el Señor va a venir. Y como no sabemos cuándo ni de qué manera, lo que Él sí nos dijo en el Evangelio es que había que estar preparados. O sea que hay que vivir siempre alerta, atentos, despiertos, porque en cualquier momento puede aparecer el Señor. Y sobre todo que va a aparecer como juez de vivos y muertos. Este juicio nos va a esperar a nosotros. Este juicio, Dios no quiera que llegue la muerte y nos sorprenda sin estar dignamente preparados. Sería muy horrible llegar uno a un lugar de estos, el cadáver, pero sobre todo el estar muertos espiritualmente y haber muerto para la vida eterna sería lo más triste, sabiendo que podemos una vez morir, estar unidos con Cristo en la vida eterna, en la vida de la gracia, en la vida en la que Cristo es la luz y que nos alumbrará por toda la eternidad. Cristo tiene esa vida y nos la ofrece. El resucitado se ha aparecido para eso, para llamarnos e invitarnos a seguirlo a Él, que es el único que tiene la plenitud de la vida. Hoy nosotros esta vida física la tenemos, mañana o en unos días más, en unos años más se pierde, la vamos a perder. Pero ¿qué nos va a quedar? La eternidad. Nos queda la eternidad y por eso es que tenemos que luchar, por eso es que tenemos que hacer bien las cosas, por ellas que tenemos que empeñarnos en el bien obrar correctamente, buscar al bien, hacer el bien, practicar el bien y evitar todo aquello que viene de la maldad, que viene del maligno, que hace daño o que proporciona el mal a otros. Entonces por eso necesitamos nosotros estar como en esa tónica de saber que somos cristianos, peregrinos, somos parte de la iglesia militante, es decir, los que caminamos en este valle de dolor hasta que termine nuestra existencia aquí en esta tierra. ¿Y para qué? Para seguir viviendo ya en la eternidad de un modo diferente, como lo están haciendo estos hermanos nuestros que ya partieron y que esperamos están en la presencia de Dios, gozando ya de esa visión beatífica de Dios. O simplemente esperando a que venga Jesús el Señor para el juicio final y entonces ya dictamine a cada quien que le toca.
el Evangelio dice que cada uno recibirá el fruto de sus obras, es decir, cada uno según sus obras va a recibir el premio o el pago de lo que hace. Entonces, vamos ahora a compartir unas pautas de reflexión que nos trae la revista Evangelizar y continuamos con el tema de dos grupos religiosos de la época de Jesús y pasamos a otro ítem que es el del tema de la familia con motivo del sínodo ordinario de la familia que se va a realizar en el mes de octubre. En Jesús el cielo tocó la tierra. Quien se encontró con él experimentó el amor de Dios, recibió perdón y salud, halló esperanza y paz. El cielo está allí donde está Dios, donde se cumple su voluntad divina, donde sopla el Espíritu de Cristo resucitado. En el Evangelio de hoy está en íntima relación la glorificación de Jesucristo con el comienzo de la evangelización del mundo por medio de la iglesia, porque Jesucristo está glorioso junto al Padre. Por eso su iglesia puede estar junto a los hombres, cumpliendo entre ellos la misma tarea evangelizadora que realizó Jesús durante su vida mortal. A sus discípulos les da poder de curar los enfermos y de quebrantar la influencia del mal. ¿Sabes que Jesús vivo y resucitado está actuando en los que creen en Él? Si alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Si el sacerdote celebra el sacramento de la unión de los enfermos, es Cristo quien visita al enfermo y lo fortalece y lo sana. Los discípulos de Cristo deben ir por todo el mundo, deben anunciar el Evangelio a toda la creación. La buena nueva es para toda la creación. Una persona inspirada en el Evangelio sabrá vivir en armonía con los demás y con la creación entera. La presencia de Jesucristo resucitado en este mundo, a través de la evangelización de la iglesia, nos obliga a tomar una decisión. Cada uno tiene que decidirse en favor o en contra de Cristo. Su opción se convierte en juicio de salvación o de condenación. Con la ascensión de Cristo, se nos ha adelantado al cielo, ya está en el cielo, nosotros necesitamos seguirlo para llegar también a la gloria del cielo junto a Dios. Por eso Él es el camino y el que nos invita como a esta decisión de vida, de saber que nosotros todos podemos de alguna manera caminar detrás de sus huellas y poder así alcanzar el objetivo final, que es llegar a la gloria celestial. Bien, hemos venido en los capítulos anteriores, en los programas anteriores, estudiando un poco los grupos religiosos de la época de Jesús. Hemos estudiado los fariseos, los saduceos y los escribas. Hoy vamos a estudiar dos grupos más, los esenios y los celotes. ¿Qué vamos a decir de los esenios? Lo siguiente. Se cree que su nombre significa los devotos, los silenciosos. Eran una especie de monjes austeros y sacrificados que vivían en comunidades monásticas en el Qumran, cerca del Mar Muerto. Rezaban y meditaban sobre las Escrituras esperando la venida del Mesías. Observaban el sábado religiosamente. Una característica específica de los esenios consistía en el rechazo del culto y se hacía en el templo de Jerusalén, ya que era realizado por un sacerdocio que se había envilecido desde la época asmonea. En consecuencia, los esenios optaron por segregarse de esas prácticas comunes con la idea de conservar y restaurar la santidad del pueblo en un ámbito más reducido, el de su propia comunidad. La retirada de muchos de ellos a zonas desérticas tiene como objeto excluir la contaminación que podría derivarse del contacto con otras personas. La renuncia a mantener relaciones económicas o a aceptar regalos no deriva de un ideal de pobreza, sino que es un modo de evitar contaminación con el mundo exterior para salvaguardar la pureza ritual. Consumada su ruptura con el templo y el culto oficial, la comunidad esenia se entiende a sí misma como un templo inmaterial que reemplaza transitoriamente al templo de Jerusalén, mientras que en él se siga realizando un culto que consideran indignos.
Son estos algunos elementos entonces de este movimiento religioso o grupo religioso de los esenios. Ahora vamos a mirar algunas ideas de los celotes. Su nombre de celotes se deriva de la palabra celo, debido a su celo exagerado por el cumplimiento de la ley. Podríamos decir que eran fanáticos de la ley, de la situación social baja. Políticamente estaban en contra de los romanos y fomentaban frecuentes rebeliones y escaramuzas. Se los consideraban alborotadores. Eran observantes estrictos de la ley escrita y de la tradición oral más rigurosa, fanáticos en su afán por la instauración del reino de Dios en Israel. Eran los judíos nacionalistas más radicales, ortodoxos e integristas. Su fanatismo involucraba política y religión, y lo expresaban con actos de terrorismo dirigido contra los romanos y contra los judíos que ellos consideran poco religiosos o colaboracionistas. Celota o fanático fue el sobrenombre del apóstol Simón. Como se consideraban instrumento de la venganza de Dios, pretendían, recurriendo a la violencia, purificar el templo y el país, contaminados especialmente por la ocupación, corrupción e injusticias romanas. Negaban obediencia a todo poder terreno, únicamente obedecían a Dios y a su ley. Los celotas eran llamados sicarios por el pequeño puñal o sica que utilizaban. Tenemos entonces ahí dos grupos religiosos más de la época de Jesús. Y sobre todo, las características que tenía cada uno de ellos. Siendo grupos religiosos, sin embargo, cada uno tenía características muy diferentes. Bien, en este último momento de este programa, Parroquia, Comunidad de Comunidades, vamos a entrar en el tema de la familia. También un apoyo que nos hace la revista Evangelizar en este tema que es tan candente y que es tan de actualidad para todo lo que está sucediendo en el mundo en torno a la familia, desde los estados, desde la parte de la legislación, pero también desde la parte cultural y todo lo que tiene que ver con esa realidad interna de nuestras familias, de nuestros hogares. La vocación y misión de la familia en la iglesia y en el mundo contemporáneo. Es continuación de los numerales de las conclusiones del sínodo extraordinario de la familia que se realizó en el mes de octubre del año pasado en el Vaticano. La importancia de la vida afectiva, numeral 9. Frente al cuadro social delineado en muchas partes del mundo, se observa en los individuos una mayor necesidad de cuidar la propia persona, de conocerse interiormente y vivir mejor en sintonía con las propias emociones y los propios sentimientos, de buscar relaciones afectivas de calidad. Esta justa aspiración puede abrir al deseo de comprometerse en construir relaciones de entrega y reciprocidad creativas, solidarias y que responsabilicen como las familiares. El peligro individualista y el riesgo de vivir en clave egoísta son relevantes. El desafío para la Iglesia es ayudar a los esposos a una maduración de la dimensión emocional y al desarrollo afectivo, promoviendo el diálogo, la virtud y la confianza en el amor misericordioso de Dios. El pleno compromiso que se requiere en el matrimonio cristiano puede ser un fuerte antídoto a la tentación de un individualismo egoísta. Numeral 10. En el mundo actual no faltan tendencias culturales que parece que impongan una afectividad sin límites, de la que se quieren explorar todos los aspectos, incluso los más complejos. De hecho, la cuestión de la fragilidad afectiva es de gran actualidad. Una afectividad narcisista, inestable y cambiante que no siempre ayuda a los sujetos a alcanzar una mayor madurez. Preocupa una cierta difusión de la pornografía y de la comercialización del cuerpo, favorecida entre otras cosas por un uso desequilibrado de Internet. Al igual que hay que denunciar
la situación de las personas que se ven obligadas a practicar la prostitución. En este contexto, a menudo, los cónyuges se sienten inseguros, indecisos y les cuesta encontrar los modos para crecer. Son numerosos los que suelen quedarse en los estadios primarios de la vida emocional y sexual. La crisis de los esposos desestabiliza la familia y a través de las separaciones y los divorcios pueden llegar a tener serias consecuencias para los adultos, los hijos y la sociedad, debilitando al individuo y los vínculos sociales. Asimismo, el descenso demográfico, debido a una mentalidad antinatalista y promovido por las políticas mundiales de salud reproductiva, no solo determina una situación en la cual el sucederse de las generaciones ya no está asegurado, sino que se corre el riesgo de que con el tiempo lleve a un empobrecimiento económico y a una pérdida de esperanza en el futuro. El avance de las biotecnologías también ha tenido un fuerte impacto sobre la natalidad. En este numeral 9 y 10 de las conclusiones del Sínodo Extraordinario, nos recuerdan la importancia de formar y educar en el amor y en la afectividad, porque nuestros hijos son como nativos de un mundo egoísta, individualista, donde están creciendo solos, sin el apoyo y la compañía del papá o de la mamá. Los niños hoy crecen en el ambiente de la compañía de la señora del servicio, si es que la tienen. O simplemente el niño se lo llevan a la abuela para que ella lo cuide y haga de madre. Hoy en día el niño quiere más a la abuela que a la mamá, porque es la que más ve, con la que más comparte, la que más lo cuida. Y esto es un fenómeno que a largo plazo va a tener sus consecuencias posiblemente desastrosas. Por eso la invitación es a que los padres de familia le den y le dediquen tiempo a sus hijos, porque ese tiempo que usted no le da hoy como niño, como adolescente, para formarlo, para acompañarlo, para quererlo, seguramente va a ser el tiempo que el día de mañana se lo va a tener que dar o en un hospital o en una cárcel o, Dios no lo quiera, en un lugar como estos, en una de estas tantas tumbas que hay vacías, no sea que alguno de sus hijos vengan a llenarla porque están faltos de afecto, porque se deprimen, porque van encaminados al suicidio, porque tienen náuseas de vivir y asco de vivir, porque no se sienten queridos, no son importantes, no son apreciados, y por ende esta situación que nosotros podemos vivir. Yo los invito a todos los padres de familia que tienen sus hijos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, a que los aborden con más cariño, con más responsabilidad, y de esta manera ustedes puedan sentir que están aportando a formar ciudadanos de bien, cristianos fuertes en la fe y en la esperanza, que seres humanos que tienen un sentido y una razón para vivir, y pues que de esta manera nosotros valoremos la vida y retardemos la llegada a un lugar como estos, que solo Dios sabe cuándo será, pero mientras esté en nuestras manos, amar la vida, respetar la vida, propender por la defensa de la vida, pues va a ser lo mejor. De tal manera que ya no me queda sino entonces agradecer la atención prestada y esperar que este espacio sea un espacio de reflexión. Que el lugar desde donde hemos originado hoy este programa sea también un motivo de pensar y visualizarnos a futuro cómo va a ser nuestro destino final, cómo estamos preparando ese momento. Tenemos que ser realistas, tenemos que saber que ese momento va a llegar, tarde o temprano, pero que no nos llenemos de miedo, sino de ilusiones, de alegría, de esa cercanía con Cristo que es vida y vida en plenitud, y que quien está con Cristo no tiene por qué tenerle miedo a la muerte. Cristo ya la derrotó, Cristo ya destruyó el mal, destruyó el pecado, destruyó el demonio. Entonces, ¿a qué tenemos que tenerle miedo? Simplemente vivamos con libertad, y aunque sabemos que el Señor ascendió al cielo, también sabemos que un día va a volver para que Él restaure toda esta creación y nos dé el premio que corresponde a cada uno según sus obras. Entonces, que tengan una feliz semana y que el Señor les bendiga abundantemente.